Hermanos, esta tarde estaremos dando comienzo a una serie de 4 sermones titulada Primer Viaje, Primer Sermón. Continuamos con nuestro estudio exegético y sistemático del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el primer sermón de esta serie, hermanos, lo encontramos una vez más, capítulo 13, en esta ocasión versos 13 al 25. El cual lee las siguientes palabras. Por favor, escuchen atentamente y con reverencia la santa palabra de Dios. Brothers and sisters, this afternoon we will be starting a 4-sermon series titled First Journey, First Sermon. As we continue with our exegetical and systematical study of the book of Acts of the Apostles, this first sermon, today's sermon, comes from the book of Acts, again chapter 13, verses 13 to 25, which reads the following words. Please listen carefully and with reverence to the holy word of God. Verso 13. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. But they went on from Perga and came to Antioch of Pisidia, and on the Sabbath day they went into the synagogue and sat down. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. 16. So Paul stood up and motioning with his hand said, Men of Israel, and you who fear God, listen. 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Con brazo fuerte los sacó de ella. 18. And for about 40 years he put up with them in the wilderness. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. 20. All this took about 440 years. And after that he gave them judges until Samuel the prophet. 21. Entonces ellos pidieron a un rey. Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. 22. And when he had removed him, he raised up David to be their king, of whom he testified and said, I have found in David the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. 23. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. 24. Before his coming, John had proclaimed a baptism of repentance to all the people of Israel. 25. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras de mí uno quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, el capítulo 20, párrafo 4 de nuestra confesión de fe de 1689 dice lo siguiente acerca del Evangelio. Escuchen las palabras, por favor. La confesión dice: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es, como tal, completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es de más necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, atención, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. Brethren, the 1689 Confession of Faith in chapter 20, paragraph 4, speaking of the gospel of Jesus Christ, says the following words. Please listen carefully. Quote, although the gospel be the only outward means of revealing Christ and saving grace, and is, as such, abundantly sufficient thereunto, yet that men who are dead in trespasses may be born again, quickened, or regenerated,
there is moreover necessary an effectual, insuperable work of the Holy Spirit upon the whole soul, for the producing in them a new spiritual life, without which no other means will effect their conversion unto God. Hermanos, en su libro La exposición moderna de la Confesión Bautista de Fe de 1689, el autor, el predicador Sam Waldron, da la siguiente ilustración para explicar las palabras del capítulo 4, del capítulo 20, párrafo 4 de la confesión. Vean lo que dice. Dice la cita: la lámpara de tu habitación requiere dos cosas para iluminarla. Debe tener un foco apretado a ella, pero este solo no es suficiente. También debe ser conectado a una fuente de energía eléctrica. La electricidad cruda por sí misma puede electrocutarte, pero no iluminará satisfactoriamente en tu habitación. El autor continúa y dice: requiere el foco para realizar esta función. Aún así, el poder del Espíritu es necesario, pero debe trabajar en y por medio del Evangelio, si el alma oscurecida tiene que ser iluminada salvajemente. Y esto fue exactamente, hermanos, lo que sucedió en el pasaje de hoy. Pablo se levanta a predicar el primer sermón grabado en el libro de los Hechos en su primer viaje prisionero. Y los líderes de la sinagoga les dijeron que si tenían algo que hablar, dijeran. Y Pablo comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, pero lo hizo de una forma que con las mismas escrituras probó que el Mesías, Jesucristo, era el enviado de Dios. Y las mentes de estos hombres presentes fueron iluminadas por el Espíritu Santo a través de la predicación del evangelio, y muchos de ellos se convirtieron al Señor. In his book, The Modern Exposition of the 1689 Baptist Confession of Faith, the author, Sam Waldron, gives the following illustration to explain paragraph 4 of the chapter 20 of the confession we just read, with the following words. Quote, the lamp in your bedroom requires two things in order to illuminate. Number one, it must have a tight bulb in it, but this alone is not sufficient. It must also be plugged into a source of electrical power. Raw electricity by itself might electrocute you, but it will not satisfactorily illuminate your room. It requires the light of the bulb in order to perform this function. He says, even so the power of the Spirit is necessary, but it must work in and through the gospel if the darkened soul is to be savingly enlightened. And this is exactly what happened in our passage of today. Paul's first sermon recorded on his first missionary trip or journey. In this journey, the leaders of the synagogue in Antioch told Paul and Barnabas that if they had any exhortation, any word to say to them, please, they should speak to the people. And Paul stood up and started to preach the glorious gospel of Jesus Christ in a very important and interesting way. He did it through their own scriptures. And the minds of the men present in the synagogues were enlightened by the Holy Spirit through the preaching of the gospel, and many of them turned to the Lord. Pero hermanos, antes de llegar a la conversión de estos hombres, al final de esta exposición, me gustaría que pusiéramos especial atención a 4 detalles muy interesantes que sucedieron en estos 13 versículos, 13 al 25, los cuales son: número 1, veremos cómo Marcos deserta a seguir a Pablo y a Bernabé. Número 2, quiero que veamos los hechos ocurridos en la sinagoga en Antioquía. Número 3, quiero que seamos testigos de cómo los patriarcas o los padres de Israel anticiparon la venida del Mesías. Pero también quiero que veamos cómo Juan el Bautista también anticipó la venida del Mesías. But before I arrive in the conversion of these men at the end of this exposition of the gospel,
I would like us to pay a special attention to 4 very interesting details that happened in these 13 verses. These are, number 1, we will see how Mark abandoned Paul and Barnabas in the first missionary journey. 2, I want us to see the events that occur in the synagogue in Antioch. Number 3, I will want us to be witnesses of how the patriarchs of Israel anticipated the coming of the Messiah. And number 4, I would like us also to see how John the Baptist also anticipated the coming of the Messiah that was promised in the Old Testament. Y de esta forma, hermanos, entramos de lleno al primer punto que encontramos en el verso 13, la deserción de Marcos. Como recordamos, hermanos, por la semana pasada en la continuación del primer viaje misionero, estos 3 evangelistas por la isla de Pafos, como vimos la semana pasada, ahora aquí en el versículo 13, salieron de la isla de Pafos y llegaron a Perge. El pasaje bíblico dice que Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. And thus, brothers and sisters, we enter fully into the first point of our sermon, which is found in verse 13, the desertion of Mark, same name as John. And as we remember from last week in the continuation of the first missionary journey of these 3 evangelists by the island of Paphos, someone says it is also pronounced Paphos. Someone says Paphos. Now here in verse 13, they left the island and they arrived to Perga. The biblical passage says that Paul and his companions set sail from Paphos and came to Perga in Pamphylia. And John, which is the same as Mark, left them and returned to Jerusalem. Hay 2 cosas importantes, hermanos, en las cuales me gustaría que fijemos nuestras vistas aquí en el versículo 13. Número 1, es imposible notar que Lucas, después de tantos versículos anteriormente, mencionó primeramente a Bernabé como el líder de los evangelistas, pero ahora menciona a Pablo primero. Y no solo eso, sino que aún menciona las palabras Pablo y sus compañeros. Como lo mencioné la semana pasada, hermanos, este hecho es muy importante y sobre todo transicional en el libro de los Hechos. Aquí en el capítulo 13 específicamente, donde desde este momento en adelante, Pablo se convierte en el principal personaje en el cual escribe Lucas casi todo el resto del libro de los Hechos al hombre que se lo estaba escribiendo, quien es Teófilo. There are 2 important things in which I would like us to fix our eyes here in verse 13. Number 1, it is impossible not to notice that after so many verses previously mentioned Barnabas as the leader, as the number 1. Barnabas and Saul. But now he mentions Paul first. And not only that, but he even used the words Paul and his companions. This is like a special mention indicating us that the leadership of Barnabas now passed to Paul. As I mentioned last week, this fact is very important and transitional here in chapter 13 of the book of Acts, because from this moment on, Paul becomes the main character, which Luke writes almost all the rest of these Acts of the Apostles to Theophilus. El segundo punto importante, hermanos, el pasaje dice que después de que salieron de Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. De acuerdo a la información escrita en Hechos 15, 36 al 41, hermanos, cuando Pablo y Bernabé decidieron ir y visitarle a los hermanos de las iglesias que habían plantado, se suscitó un desacuerdo tan grande entre ellos que se separaron y tomaron distintos rumbos. Bernabé tomó a Marcos, Pablo tomó a Silas. Y existen al menos 5 diferentes posiciones para explicar las razones por las que Marcos dejó a Pablo y a Bernabé. Pero hermanos, dado que la palabra de Dios no nos da explícita información acerca de qué fue lo que pasó,
evitaremos caer en suposiciones erróneas y solo recibiremos la información que Lucas nos ha dado en el libro de los Hechos. Se separaron, es todo lo que sabemos. Second point to be paying attention here in verse 13. The passage says that after they left Paphos, they came to Perga of Pamphylia, but John departed from them and returned to Jerusalem. According to the information given to us in Acts 15:36-41, when Paul and Barnabas decided to go and visit the brethren of the church that they had planted before, there was such a great disagreement between the two of them that they took different ways. Barnabas took Mark, Paul took Silas. And there are at least 5 different positions to explain the reasons why Mark left Paul and Barnabas in Perga. But given that the Word of God is not explicit in giving us information about this fact, we will avoid falling into erroneous assumptions, and we will only accept and receive what is given to us in the Scriptures, which is Mark left, and this is all we need to know. Pero hermanos, aunque Marcos se separó de ellos en Perge, Pablo y Bernabé continuaron su viaje misionero y llegaron a una sinagoga de los judíos en Antioquía de Pisidia y ahí predicaron la palabra de Dios. Después de haber predicado en Perge, en el verso 14, los evangelistas llegaron a la ciudad de Antioquía. Es necesario mencionar, hermanos, para que no haya confusión de esta ciudad de Antioquía de Pisidia, primeramente que esta ciudad de Antioquía no es de Pisidia, sino de Frigia. Frigia es mencionada, es nombrada al menos 3 veces aquí en el libro de los Hechos, pero por la cercanía entre la frontera de Pisidia y Frigia, esta ciudad es nombrada Antioquía de Pisidia, pero es Antioquía de Frigia. Esta Antioquía no es la misma Antioquía de la que hemos estado hablando en el capítulo 11, es otra Antioquía. Es la Antioquía de aquella ciudad del capítulo 11, está situada cerca del río Orontes, lo que es hoy Turquía. Esta es otra Antioquía totalmente diferente. But although Mark separated from Barnabas and Paul in Perga, they continued their missionary journey and came to a synagogue of the Jews in Antioch of Pisidia, and there they preached the word. And after having preached the word in Perga, in verse 14, the evangelists came to the city of Antioch. Now, I want to clarify something here, so there's no confusion. This city of Antioch we see here in chapter 13 as Antioch of Pisidia is not of Pisidia but of Phrygia. This is what I'm saying. Phrygia and Pisidia were countries that were together divided by the border. Antioch was so close to Pisidia that it was known as Antioch of Pisidia, but it was actually of Phrygia. In other words, what I'm saying is that this Antioch we read here in chapter 13 is not the same city of Antioch we read in chapter 11. Those are 2 different Antiochs. Pero hay algo, hermanos, que me gustaría que notáramos aquí en el verso 14. El pasaje sagrado dice que Pablo y Bernabé, cuando llegaron a Antioquía, en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. En nuestros días, hermanos, existen movimientos tales como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y movimientos como las Raíces Hebreas, quienes creen que los cristianos deberían reunirse y alabar a Dios en el día de reposo, que es el sábado, porque esto dice el Antiguo Testamento y pasajes como estos, en el libro de los Hechos, aquí en el verso 14. Pero esa posición, hermanos, puede ser tan fácilmente negada y refutada, fácil y sencillamente al recordar que el libro de los Hechos es un libro de transición y los judíos todavía se reúnen en las sinagogas los sábados. Por lo tanto, cuando Pablo y Bernabé van predicando las ciudades, es obvio que vayan a predicar a las sinagogas de los judíos en los sábados. Esto no significa que nosotros deberíamos hacer lo mismo. El apóstol Juan, hermanos, escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10, claramente sobre el día del Señor,
contrario a el día del Señor, el cual nos habla de su segunda venida. Son dos palabras diferentes. No solamente por esta razón de Apocalipsis, sino pasajes como Génesis 2:3, Éxodo 28 al 11, Isaías 58, 13 al 14, Éxodo 16, 23, Nehemías 9, 14, Nehemías 13, 22, Jeremías 27, 22, 24 al 27, Ezequiel 20, 20, una vez más, Apocalipsis 1:10 comparado con Números 6, 16, 3. Es por todas estas razones, hermanos, que nosotros alabamos al Señor en domingo, lo que nosotros proclamamos o llamamos el día del Señor. But there is something I would like you to notice here in verse 14. The sacred passage says that Paul and Barnabas, when they arrived in Antioch, on the Sabbath day, they entered into the synagogue and sat down. I think this is very important to explain because in our day, there are movements such as the Church of the Seventh-day Adventist and even the Hebrew Root movement who believe that Christians should gather together to praise the Lord on the Sabbath day, which is on Saturday. You know, they defend passages of the Old Testament and verses like verse 14 here in the book of Acts to prove that position. But this position can easily be refuted and denied by remembering that this book of Acts is a transitional book, and the Jews still gathered together in the synagogues on Saturdays. So, when Paul and Barnabas are going through the cities preaching the word of God, it is obvious that they're going to come and preach on Saturday. This does not mean that we should do the same. The Apostle John writes in the book of Revelation, chapter 1, verse 10, clearly as the Lord's day in contrast with the day of the Lord, which is eschatology. Those are two different words. Not only for the reason of Revelation 1:10, but a handful of passages such as Genesis 2:3, Exodus 28:11, Isaiah 58:13-34, Exodus 16:23, Nehemiah 9:14 and 13:22, Jeremiah 22-27, Ezekiel 20-20, Revelation 1:10 with Numbers 16:3-7. And all of these passages give us enough evidence why we should praise the Lord Sunday, which we call and proclaim to be the Lord's Day. Luego en el verso 15 nos da parte de la información de los hechos sucedidos en la sinagoga de Antioquía. El verso dice que los oficiales o los líderes de la sinagoga leyeron la ley y los profetas y mandaron a decir a Pablo y a Bernabé que si tenían alguna palabra de exhortación hablaran al pueblo. Y lo primero que quiero que notemos es que la sinagoga leyeron la ley y los profetas. Las escrituras judías, las cuales no contienen nuestro Nuevo Testamento, están divididas básicamente en tres partes. La ley, los profetas y los escritos, los cuales son los salmos, Job, proverbios y todo eso. Then in verse 15, this verse gives us some information about the events that took place in the synagogue in Antioch. Verse 15 says that the officials or the leaders of the synagogue read the law and the prophets and told Paul and Barnabas to encourage the people if they had anything to say. The first thing that I want us to notice here in verse 15 is that the passage says that they read the law and the prophets. The Jewish scriptures, which are known as the Tanakh, which is part of the law, which it doesn't contain our New Testament, is divided basically into three parts. The law, the prophets, and the writings. The writings being the Psalms, Job, Proverbs, and so on. Hermanos, al ver que era no solamente una costumbre, sino una obligación leer los escritos sagrados en las reuniones de las sinagogas, por las palabras que leemos al final del verso 15, donde invitaron a Pedro y a Bernabé a hablar, lo más probable, hermanos, es que Pablo y Bernabé se hayan presentado a los oficiales de la sinagoga antes de entrar a la sinagoga.
It was then not only a custom, but it was an obligation to read this sacred law and the prophets and the writing in the synagogue meetings. This is exactly what happened. But by the words we read at the end of verse 15, where they invited Paul and Barnabas to speak, it is more likely that they have presented or introduced themselves to the leaders of the synagogue before the meeting. En el verso 16, hermanos, la invitación de hablar para exhortar a los hombres reunidos en la sinagoga no se hizo esperar. Como todo fiel expositor de las Escrituras, en el verso 16, Pablo se puso de pie y haciendo una señal con la mano comenzó a hablar y dijo las palabras: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Este sería el comienzo de un perfecto y poderoso mensaje y proclamación del Evangelio de Jesucristo por parte de Pablo. Algo que cambiaría la vida de muchas personas que estaban presentes en la sinagoga. Then the invitation to speak towards the assembled men in the synagogue did not wait. Like every faithful expositor, in verse 16, Paul stood up and made a sign with his hand and began to speak and said the words, men of Israel and you who fear God, listen. This will be the beginning of a perfect and powerful proclamation of the gospel of Jesus Christ by the lips of Paul. Something that would change the lives of many men that were gathered together at the synagogue. Después de la oportunidad que los líderes dieron a Pablo y a Bernabé para hablar, Pablo comienza la predicación del Evangelio con un recuento de cómo los padres anticiparon al Mesías en los versos 17 al 22. Y Pablo comienza con este recuento en los versos 17 y 18 con Israel en Egipto. Es de suma importancia, hermanos, que pongamos atención. Voy a repetirlo una vez más. Es de suma importancia que pongamos atención en los versos 17 al 22. Las acciones divinas. En otras palabras, las cosas que hace Dios. Aquí no es ninguna decisión del hombre. El hombre no hace nada. Es Dios el único que hace todo. Pablo demuestra con las escrituras en estos 6 versículos. En otras palabras, en estos 6 versículos es Dios y nadie más que Dios el que hace todo lo que le ocurre a él, sea bendición o sea castigo, solamente lo hace el eterno y soberano Dios. After the opportunity that the leaders of the synagogue gave Paul and Barnabas to speak, Paul begins the preaching of the gospel with the account of how the Israel fathers anticipated the coming of the Messiah in verses 17 to 22. And he begins this account in verses 17 and 18 with Israel in Egypt. But I'm going to tell you something that is very, very, very highly important in these 6 verses, 17 to 22. I want you to see verse after verse after verse after verse the divine actions. It is God and God alone who makes everything that occur, whether it be blessing or curse to Israel. It is God alone and His sovereign will who creates and makes all these things happen. Y el verso 17 es el comienzo de estos hechos. El apóstol Pablo comienza con la historia de Israel en Egipto. Le recuerda a los líderes de la sinagoga cómo todos los que estaban ahí presentes era algo que ellos aceptaban, conocían, recordaban. ¿Qué es esto que Dios había escogido a Israel? Es interesante para mí pensar cómo la gente hoy, cuando oye hablar las doctrinas de gracia, oh no, Dios no puede ser injusto, pero hablamos de Israel, oh Dios escogió a Israel. Inconsistencia en las creencias. Pablo en este pasaje le recuerda que Dios, sin Israel ser nada diferente a todos los demás pueblos, probablemente eran peor. Dios escogió a Israel y los hizo prosperar y con brazo fuerte los sacó de Egipto. Obviamente estos hechos están escritos en detalle en el libro de Éxodo y Deuteronomio, si queremos estudiarlos más a detalle. Verse 17 is the beginning of these facts, the divine actions.
The Apostle Paul begins with the history of Israel in Egypt. He reminds the leaders of the synagogues as to tell the men present something that they accepted, they knew, they remembered, and that is that God chose Israel. It is incredible to me to think in our days now, when you present the doctrines of grace to someone who don't know them, and right away they reject you. No, God cannot be choosing some and not choosing others. But then you speak of Israel being chosen by God in the Old Testament. Oh yeah, that's fine. That was the Old Testament. It's so incredible, the inconsistency in their beliefs. But Paul takes care of that here. And he reminds them and tells them that God chose Israel and made them prosper. And with a strong arm, he led them out of Egypt. Obviously, all of these facts are written in detail in the books of Exodus and Deuteronomy if we need to go into detail. Luego en el verso 18, Pablo continúa con el recuento del éxodo de Israel de Egipto, pero en este versículo nos da un tiempo aproximado de cuánto tiempo duró el periodo de Israel en el desierto. Es muy importante que pongamos atención a los hechos demostrados por Pablo en este verso solamente, hermanos. Pongan atención a los siguientes datos. Moisés escribió sobre los 40 años de Israel en Números 14:34. Esteban, el primer mártir de la iglesia, habló de estos 40 días de Israel en el desierto en Hechos 7:36. El autor de Hebreos, el cual nosotros, sin ser dogmáticos, optamos por aceptar que es desconocido, habló de Israel en el desierto por 40 años en Hebreos 3:8-9. Aún el mismo Salmo 95 que está citando Pablo aquí en este pasaje, habla de los 40 años en el desierto. Una vez más, hermanos, sin ser dogmáticos, creemos que fue David quien escribió el Salmo 95, algo que el mismo escritor de Hebreos confirma en Hebreos 4:7. Then in verse 18, Paul continues with the account of Israel's exodus from Egypt. But in this verse 18, he gives us an approximate time of how long the period of Israel in the desert or the wilderness lasted. It is very important that we pay attention to the facts demonstrated by Paul in this verse alone. Please pay attention to the following data. Moses wrote about the 40 years of Israel in the wilderness in Numbers 14:34. Stephen, the first martyr of the church, he spoke of these 40 days of Israel in the wilderness in Acts 7:36. The author of Hebrews, which is unknown, and we take that position not dogmatically, spoke of Israel in the wilderness for 40 years in Hebrews 3:8-9. Even the same Psalm 95 that Paul is quoting here, of course speaks of the 40 years in the wilderness, which, again, without being dogmatic about it, we believe it was David who wrote this psalm, something that even the same writer of Hebrews confirms in Hebrews 4:7. Lo que quiero decir con toda esta información, hermanos, es que la palabra de Dios fue escrita en un periodo de aproximadamente de 1600 años en 3 idiomas diferentes, aproximadamente por 40 autores diferentes en 3 continentes diferentes, y todos y cada uno de ellos, como en este caso Moisés y David y Esteban y Pablo y el escritor de Hebreos, dicen exactamente lo mismo, a pesar de haber aproximadamente 1500 años de diferencia entre ellos. Todo esto, hermanos, hace que las Sagradas Escrituras sean puestas como un rompecabezas que cuando está finalmente formado solamente tiene una figura. La figura del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Now, I give you all this information to tell you that the Word of God was written in a period of approximately 1600 years in 3 different languages by approximately more than 40 different authors in 3 different continents. And each and one of these authors, as an example, Moses, David, Stephen, Paul, and the writer of Hebrews, say exactly the same thing in spite of having approximately 1500 years of difference between themselves.
All of these, brothers and sisters, make the sacred scriptures put like a puzzle. So when it's finally formed, has only one shape. And that is the shape of the Son of God, our Lord Jesus Christ. Luego en el verso 19, Pablo demuestra que los padres sabían de la anticipación del Mesías con la mención de Josué capítulo 14 y la repartición de las tierras de Canaán de los israelitas. Quiero mencionar, hermanos, de cualquier forma, aquí en el verso 19, algo sobre las palabras de Pablo cuando habla de la duración de los tiempos. En el verso anterior, dijo que era un periodo de como de 40 años. Aquí y en el verso 20 menciona de un periodo como de, escuchen las palabras, como de 450 años. Estas palabras que leemos en el verso anterior y en el verso 20 como de, en el idioma original que se escribió la Biblia, significan literalmente como de. En otras palabras, es un aproximado. No es una cifra exacta. Es necesario, hermanos, mencionar esto porque a través de los años han existido aquellas personas incrédulas que dicen o aseguran ellos mismos encontrar errores en la Biblia. O dice, mira, aquí Steven dijo que eran 450, aquí Pablo dijo que eran 400. Hay un error en la Biblia, por tanto no puedes confiar en ella. Una vez más, la traducción literal de estas palabras es un aproximado de tiempo. No es exacto. Es por tal razón que estas posiciones pueden ser refutadas fácilmente sin necesidad de tanto problema. Then in verse 19, Paul demonstrates that the fathers of Israel knew of the anticipation of the Messiah with the mention of Joshua chapter 14 and the division of the lands of Canaan for the Israelites. I want to mention in any way here in verse 19 something about the words of Paul when he speaks the duration of time. In the previous verse, he said that it was a period for about 40 years. In the next verse, verse 20, he mentions that it was a period about 450 years. These words that we read in this previous verse and the next one, verse 20, the words about, in the original language that the Bible was reading, literally mean as of or about. In other words, it's an approximate number. It's not an exact number. It is necessary to mention this given that over the years there have been those who claim to find errors in the scriptures and say, you see, Stephen said 400, Paul said 450. No, that's not what he means. It's an approximate number. Pablo continúa, hermanos, en el verso 20. Y en este verso 20 cita el libro de Jueces, capítulo 2, verso 16. También Jueces 3.9 y 1 de Samuel 3.20. Y esto lo hace con motivos de demostrar que Dios, una vez más, en una acción divina, le dio jueces al pueblo de Israel. Then Paul continues in verse 20, and here in verse 20 he quotes the book of Judges 2:16, Judges 3:9, and 1 Samuel 3:20 to demonstrate that God, once again, in a divine action, gave judges to the people of Israel. En el verso 21, Pablo cita 1 de Samuel 8:5, 1 de Samuel 9:1 y 2, y el capítulo 10, verso 1 del mismo libro, para una vez más demostrar las acciones divinas de Dios, dando a Israel un rey después de que ellos lo habían pedido. No era que Dios quisiera darles un rey. Dios era su rey. Pero ellos querían ser como las otras naciones y también tener un rey. Es por eso que Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. So in verse 21, Paul quotes 1 Samuel 8:5, 1 Samuel 9:1 and 2, and chapter 10, verse 1 of the same book, to once again demonstrate God's divine actions by giving Israel a king after they had asked for it. God was their king. They were the ones who asked for a king. So God, for that reason, God gave them Saul, the son of Kish, of the tribe of Benjamin, for 40 years.
El verso 22, hermanos, es el final de la exposición de los padres a la anticipación del Mesías. En esta ocasión, Pablo cita 1 de Samuel 15:23, 1 de Samuel 16:13, 2 de Samuel 2:4, el mismo libro 5:3 y el Salmo 89:20. Para demostrar una vez más, en caso de que no quedaran claras las acciones hechas por Dios sobre el pueblo de Israel. El verso 22 dice que cuando Dios quitó a Saúl como rey, les dio como rey a David, el hombre que haría toda su voluntad, dice el pasaje, verso 22. Es muy interesante, hermano, notar las palabras pronunciadas por Dios mismo acerca de David. Un hombre conforme a mi corazón, dice el Salmo 89. En otras palabras, es como un contraste entre Saúl y David. Saúl, un rey que Israel pidió sin consultar a Dios. Dios en su eterna sabiduría, providencia y soberanía les concede un rey malvado y desobediente. Pero cuando Dios escoge, Dios les da al rey que Él ha escogido, un rey que se somete, que obedece y representa y sobre todo hace la voluntad de Dios. So then verse 22 was the end of the Father's exposition to the anticipation of the Messiah. In this occasion, Paul quotes 1 Samuel 15:23, 16:13, 2 Samuel 2:4 and 5:3, and Psalm 89:20. And he does all of this in order to demonstrate once again, just in case that God's actions over Israel were not clear. Verse 22 says that when God removed Saul as a king, listen to the words, God removed Saul as a king of Israel. He gave Israel David as a king, the man who would do all his will. It is very interesting to know the words spoken by God himself about David, a man after my heart. It is written in Psalm 89 same way. In other words, it is like a contrast between Saul and David. Saul, a king whom Israel asked without consulting God, and God in his eternal wisdom, providence, and sovereignty grants them a wicked and disobedient king. But when God gives them a king, the one whom he has chosen, he gives them a king who submits, obeys, represents, and does the will of God. Pero no solo los patriarcas anticiparon la venida del Mesías. Juan el Bautista también anticipó la venida del Mesías, como lo vemos en los versos 23 al 25. Y es en el verso 23 que Pablo pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como lo vemos en nuestras Biblias hoy, para demostrar ahora por medio de Juan el Bautista la anticipación de la venida del Mesías. Y este verso 23, es la continuación obviamente del verso 22 con las palabras de la descendencia de este. Obviamente Pablo, al decir las palabras de la descendencia de este, se refiere a la descendencia de David, como le fue prometido en 2 de Samuel 7:12 y en el Salmo 132:11. Esto es conforme a la promesa hecha por Dios a David. Es de esta forma, hermanos, que Dios cumplió su promesa dando un Salvador a Israel. But not only did the patriarchs anticipated the coming of the Messiah, John the Baptist also anticipated the coming of the Messiah, as we see in verses 23 to 25. And it is in verse 23 that Paul goes from the Old Testament to the New Testament, of course, as we understand it today, to demonstrate now through John the Baptist the anticipation of the coming of the Messiah. And this verse is the continuation of verse 22, of course, with the words of this man's offspring. Obviously, Paul is referring with the words of this man's offspring, the offspring of David as promised in 2 Samuel 7:12, and repeated in Psalm 132:11. So this way, according to the promise made by God to David, God has fulfilled the promise by giving Israel a Messiah. El Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 18, 38 y 39, y el libro de Mateo, todo el capítulo 1, encontramos de la evidencia de Jesús siendo el hijo de David y la referencia a la promesa que leemos en este pasaje.
Esta promesa no solamente la encontramos en 2 de Samuel y en Salmo 132, sino que también está escrita en Isaías 2:30, Isaías 11:1 y Romanos 1:3. La mención en este versículo de Jesús como el Salvador de Israel, hermanos, tiene perfecto sentido con el mismo nombre de Mesías que leemos en Mateo 1:21, donde dice que su nombre será Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. En otras palabras, Salvador. The Gospel of Luke, chapter 18, 38 and 39, and the first chapter of Matthew's Gospel show enough evidence of Jesus being the son of David, and the reference to the promise of this passage not only is found in 2 Samuel and Psalm 132, but it's also written in Isaiah 2:30, Isaiah 11:1, and Romans 1:3. The mention of this verse of Jesus as the Savior of Israel makes perfect sense with the same name of the Messiah. We read in Matthew 1:21, where we are told that his name is Jesus, which means Savior, because he will save his people from their sins. El verso 24, hermanos, muestra una confirmación de que todo el Antiguo Testamento, hasta los tiempos de Juan el Bautista, anticiparon la venida del Mesías. En otras palabras, en estos 8 versículos, Pablo demostró de una y otra forma por medio de la ley y los profetas y ahora Juan el Bautista que la venida del Mesías no era una sorpresa para Israel. Esto no era algo que ellos no sabían. Verse 24 is a confirmation that all the Old Testament and until the time, even the time of John the Baptist, all of that anticipated the coming of the Messiah. In other words, in these 8 verses, Paul demonstrated to the synagogue, to the people gathered in the synagogue, in one way or another, by means of the law, the prophets, and now John the Baptist, that the coming of the Messiah was not a surprise. This was not something that they didn't know. They knew about it. Juan predicó, hermanos, atención a las palabras, antes de su venida. En otras palabras, esto fue dicho desde antes. Esto fue anticipado. Israel tuvo la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. En otras palabras, podrían haberse arrepentido de abandonar la ley de Dios. Podrían bautizarse y recibir perdón de los pecados, siendo de esa forma, por así decirlo, calificados para recibir la gracia de Dios, dada a través de la fe en el Mesías Jesucristo, quien estaba cerca de empezar su ministerio. John the Baptist preached, listen to Paul's own words, before his coming. In other words, this was said from before. This was anticipated. The news that the Messiah was coming were told by John from time before. Israel had the opportunity and the time to repent of their sins. In other words, they had the opportunity to repent of abandoning the law of God. They had the opportunity to be baptized to receive forgiveness of sin, being thus, so to speak, qualified to receive the grace of God given through the faith in the Messiah, Jesus Christ, who was about to begin his ministry. Al final, hermanos, el verso 25 es la conclusión de la oportunidad que Pablo tuvo para hablar en frente de la sinagoga. Y aquí demuestra cómo Dios cumplió todas las promesas y expectativas acerca del Mesías que había de venir. Todos los judíos devotos sabían que el Mesías vendría de la semilla de David. Todos ellos también sabían que un profeta habría de venir antes de que el Mesías viniera. Esto es lo que demuestra Pablo aquí en el verso 25. Ese profeta que habría de venir antes del Mesías, el Juan el Bautista. El mismo que dijo, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras de mí uno que yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Juan habría de terminar su carrera. En otras palabras, Juan habría de terminar su testimonio, su ministerio, su trabajo, su misión había terminado porque el Mesías que habría de venir ya estaba caminando entre ellos. Then at the end, verse 25 is the conclusion of the opportunity that Paul had to speak in front of the people gathered together in the synagogue at this point.
Here in verse 25, he demonstrates how God fulfilled all the promises and expectations about the Messiah that was to come. All the devout Jews knew that the Messiah will come from the seed of David. They also knew that a prophet was to come before the Messiah came. Well, this is what Paul is teaching here. Paul shows them here in verse 25 that the prophet who was to come before the Messiah is John the Baptist himself. He says that himself in verse 25, who do you suppose that I am? I am not he. But behold, after me one is coming, the sandals of whose feet I'm not worthy to untie. John would finish his career. John will finish, in other words, his ministry, his work, his mission. His mission was done because the Messiah who was to come was already walking among them. Luego hace la pregunta, ¿quién piensan ustedes que soy? Lo cual él mismo responde, yo no soy el Cristo. Palabras que encontramos en Juan capítulo 1, verso 20 al 27. En otras palabras, Juan está diciendo a los judíos que él no es el Mesías que habría de venir. Él no es la semilla de David prometida en las Escrituras. Él no era la persona que los judíos estaban esperando. Y al final Juan pronuncia las palabras, viene tras de mí, uno de quien yo no soy ni digno de desatar las sandalias de sus pies. Esta es una expresión de humildad, hermanos, y de reconocimiento que todo verdadero seguidor de Cristo debe profesar en todo tiempo. Then John asks the question, what do you suppose that I am? Which he answers himself, I'm not he. In other words, I'm not the Christ. I'm not the Messiah. These are words found in John 1:20-27. John is telling the Jews that he is not the Messiah who was to come. He is not the seed of David promised in the Scriptures. He was not the person the Jews were expecting. Then at the end, John pronounces the words, one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie. This is an expression of humility, of recognition that any true believer and follower of Jesus Christ must profess at all times. Hermanos, esta tarde hemos sido testigos de la información que Lucas nos dio del comienzo del primer sermón de Pablo, grabado en su primer viaje misionero. Los líderes de la sinagoga dieron oportunidad a Pablo y a Bernabé de hablar al pueblo, y Pablo, fiel, obediente y como todo profeta que no puede quedar callado, se levantó su mano en señal para comenzar a hablar el evangelio de Jesucristo a aquellos quienes estaban presentes. Brothers and sisters, this afternoon we have witnessed the information Luke gave us at the beginning of Paul's first sermon recording his first missionary journey. The leaders of the synagogue gave Paul and Barnabas an opportunity to speak to the people, and Paul, as a faithful, obedient, and like any other true prophet of God who cannot remain silent, he raised his hand as a sign to begin to speak to the people the gospel of Jesus Christ in the synagogue. Pablo, hermanos, comenzó su exposición con el éxodo de Israel, seguido por la bendición de las tierras de Canaán. Ahí mismo les explicó cómo Dios les dio jueces por medio del profeta Samuel, cómo por petición del pueblo de Dios, cómo por petición del pueblo de Israel, Dios en su eterno plan les dio al rey Saúl, quien mismo Dios quitó después para darles el trono eternamente a David, quien hizo una promesa que habría de venir un Mesías. Al final, hermanos, Pablo cerró comprobando que aún en tiempos muy lejanos, Dios había levantado a Juan el Bautista para que preparara el camino para aquel Mesías prometido. Con todos estos argumentos, Pablo demostró que Dios fue el que obró en Israel y para Israel para preparar el camino del Mesías prometido. Paul began his exposition with the exodus from Israel, followed by the blessing of the lands of Canaan. Then he explains to them how God gave Israel judges through the
through the prophet Samuel. And by the request of the people, this wasn't by God. God in his eternal plan gave them also a King Saul, whom God later removed to give the people of Israel the eternal throne to David, to whom he made a promise. The promise of a Messiah who was to come. And at the end, Paul closed by proving that even in times not too distant from the time they were meeting in the synagogue, God had risen John the Baptist to prepare the way for that promised Messiah. With all these arguments, Paul showed that it was God who worked in Israel and for Israel to prepare the way for the promised Messiah. Hermanos, de una y otra forma, Dios estuvo anticipando y avisando de antemano a Israel que había de venir un Mesías. Es por eso, hermanos, que esta tarde el Dios de la misericordia está haciendo lo mismo con aquellos que no le conocen todavía. Dios les está anticipando de antemano que aquel Mesías que había de venir en el tiempo de Juan el Bautista, aquel Mesías que fue acusado y condenado falsamente, aquel Mesías que fue clavado en una cruz, aquel Mesías que murió en esa cruz y fue sepultado, el mismo Mesías que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, regresará una vez más y será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero aquellos quienes obedecen el evangelio, aquellos quienes reciben a Cristo en fe y arrepentimiento, hay vida eterna, hay paz, hay gozo y garantizada y eterna presencia de Dios en misericordia. Es por eso, hermanos y amigos que están aquí, es por esta razón que mi obligación es decirte esta tarde que si no conoces a Cristo, si no has recibido a fe en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, pide perdón a Dios. Corre a Cristo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo tanto está cerca. Corre a sus pies. Pide perdón, arrepiéntete de tus pecados, no esperes más. Mañana puede ser muy tarde. Y puedo asegurarte que si corres a Él, Él no te va a rechazar y te va a guardar hasta el día que regrese para llevarte con Él y gozar la eterna gloria y la presencia del Padre. Brothers and sisters, in one way or another, God was anticipating Israel. God was warning Israel that a Messiah would come. For this reason, this afternoon, the God of mercy is doing the same thing to those who do not know the Messiah, Jesus Christ, yet. He is anticipating beforehand that the Messiah who was to come at the time of John the Baptist, the same Messiah who was falsely accused and convicted, that Messiah who was nailed to a cross, the same Messiah who died on that cross and was buried, the same Messiah who rose again on the third day and is now seated at the right hand of the Father, will return once again and will be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his might. But those who obey the gospel, those who receive Christ in faith and repentance, are guaranteed eternal life, joy, peace, and the guaranteed eternal presence with the God of mercy. It is for these reasons the reason that my duty is to tell you and to warn you this afternoon that if you do not know Christ, if you have not received him in faith, if you have not repented of your sins, ask God for forgiveness today. Run to Christ. Seek the Lord while he might be found. Call upon while he is near. Run at his feet. Ask for forgiveness. Repent of your sins. Do it now. Don't wait any longer. Because tomorrow might be too late.
And I can assure you that if you run to Him, He will not reject you, and He will keep you until the day He returns to take you with Him to enjoy eternal glory in the presence of the Father. Vamos a hacer nuestra oración de aplicación, hermanos. Let's pray our prayer of application. Señor, tu palabra, Señor, y tu evangelio es el poder para salvación. Te rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu toque los corazones, Señor, y que puedan venir almas a ti, Señor Jesucristo. Salva a aquellos, Señor, que no te conocen. Ten misericordia de sus almas, Señor. Te seguimos rogando por ellos. Señor, escucha nuestra oración y llámalos, arrástralos a ti, Señor. Regenéralos, dales oídos para que puedan oír. Dales la oportunidad, Señor, de que te reciban. Ten misericordia de sus almas. Father, those of us who already know you, help us not to be lazy in our daily Christian walk. Father, this is a reminder that you are warning us the Messiah is coming. Help us to think constantly that He's coming at any moment, and help us to be ready and not to be found in shame. Forgive us, Father. Save us, Father. Sanctify us, Father. Bless your people. In the name of Jesus we pray. Amen.